Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María Forte. Y bueno, y como siempre, ¿no es cierto? Les comento que estamos para mí, con los mejores especialistas de la salud. A la mayoría de ellos hace muchísimos años que lo conozco y realmente es una forma hermosa de trabajar con gente que se dedica a ayudar al prójimo, porque esto de la difusión es ayudar a los que nos están escuchando a detectar quizá enfermedades que los médicos no imaginan. Bien, antes de comenzar, les comento que hay un evento de la Alianza Federal que se va a realizar en la provincia de San Juan los días 28 y 29 de junio, y en el mismo se tratarán temas inherentes a la entidad cuyos beneficiarios son los pacientes. Así que bueno, estoy invitada a viajar porque pertenezco a la Alianza Federal y llevamos la bandera de la fiebre mediterránea familiar. A eso me referí cuando digo que los temas que acá se difunden, algunas veces ni siquiera los profesionales los conocen. Saben ustedes, o algunos, que yo me he descubierto fiebre mediterránea familiar. Bien, y ahora sí, voy a presentar a los médicos que hoy nos acompañan. Como siempre, estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Y bueno, el tema es, el corazón se desgasta. Nos va a contar algo de ese órgano tan importante que tiene nuestro organismo. También estamos con el doctor Carlos Bruno, odontólogo de planta del Hospital Gutiérrez, docente de la Universidad Maimónides y miembro del Colegio Internacional de Odontología. En cuanto al tema, va a dar que hablar, nuevos paradigmas en implantología. También estamos con la doctora Gisela Pendón. Ella es médica reumatóloga del Hospital Ricardo Gutiérrez de La Plata, y también con la doctora María Josefina Molina, que es médica reumatóloga, y ambas son secretarias e integrantes del grupo de estudios de esclerodermia de la Sociedad Argentina de Reumatología. Y nos invita también una gran amiga, Ana Salas. Preséntate, Ana. Hola, yo soy paciente, tengo esclerodermia y Raynaud, y bueno, vengo a compartir esta charla, este encuentro con todos estos profesionales que vamos a aprender un montón. Somos muy importantes los pacientes y los que tenemos grupos y asociaciones, porque realmente entregamos parte de nuestra vida a ellas para el bien de los demás. Seguro. Bien, y yo le doy los muy buenos días al doctor Carlos Bruno. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte como siempre y para hablar de un tema que realmente la gente mucho habla y quizá poco sabe. Todos quieren hacerse implantes. ¿Esto es así? Sí, de hecho hablábamos de la importancia de los pacientes y la comunicación que tienen, ¿no? Llegan al consultorio con toda una herramienta de ya una arquitectura. Sí, doctor, quiero esto, por favor hágame tal cosa. Si buscamos en el Google y ponemos la palabra implantología oral, tenemos 15 millones de sitios, de lo cual hay de todo, y por eso tenemos que tener clara la información. En primer lugar, la implantología oral es un tipo de tratamiento para rehabilitar las piezas perdidas de un paciente. Es un tipo, existen otros,
con lo cual tenemos que nunca perder de lado ese concepto. Por otro lado, siempre la ortodoncia y la implantología oral tienen un montón de cosas nuevas todos los días, nuevos materiales, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos protocolos quirúrgicos. Entonces, pero siempre partimos del punto inicial. El punto inicial es ¿por qué perdí los dientes? Si voy a buscar un implante, es el reemplazo artificial de la raíz de mi diente que perdí. Entonces, el odontólogo deberá como primer desafío en la historia clínica averiguar por qué el paciente los perdió, por falta de higiene, por enfermedad periodontal. Primero hay que esclarecer eso, porque no tuvo las consultas periódicas con su profesional. Bueno, a ver qué pasó, porque si hay ciertos hábitos no se corrigen, también va a perder los implantes. Entonces, por eso nunca hay que perder de lado ese tipo de cuestiones. Bruno, te hago una pregunta. Yo leí hace muchos años, y no sé si será cierto, porque sabemos que por Google se dicen muchas cosas valiosas y otras no, que cada diente en nuestro organismo cumple una función. Sí, así es. Por eso es muy importante cada vez que perdemos un diente reemplazarlos. Y ahí va el concepto primario, no importa de qué manera lo reemplacemos, pero hay que reemplazarlo. Un implante sería lo mejor en cuanto a que vuelve a ser lo más parecido a lo que tenía, pero de lo contrario podemos optar por prótesis removibles, por otro tipo de cosas, para que ese diente que perdí pueda tener función y estética nuevamente. Y por ejemplo, una persona que quiera colocarse implante, porque ya van derecho al implante, quiero doctor el implante, y tiene osteoporosis, ¿se le hace algún estudio de hueso? No, sí, por eso, primero y principal debemos estudiar al paciente, hacerle un prequirúrgico, ver su hemograma cómo está, ver la parte cardiovascular cómo está y ver estudios por imágenes de los huesos, tanto una radiografía o un panorama principal con una radiografía panorámica y una tomografía axial computada de cada maxilar del cual uno va a trabajar. Eso me va a dar la información de calidad y cantidad de hueso para ver qué puedo hacer. Y si el paciente tiene osteoporosis, por supuesto también pedirle una densitometría para poder evaluar esa situación. Si falta hueso, hoy en día hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede colocar, que se hace habitualmente, plasma rico en plaquetas, que el paciente en el mismo momento de colocar el implante se le saque sangre, se hace centrifuga y eso mismo se coloca en el nicho quirúrgico donde uno va a colocar el implante para promover la migración celular y que eso haga que el implante se óseo integre, o sea, se pegue al hueso con mayor rapidez por mayor crecimiento celular. Si falta mucho hueso, hay injertos, se coloca hueso, hay muchas estrategias, pero por eso lo primero es hacer un correcto diagnóstico hacia, a ver, es como si hiciera una casa, el suelo cómo está y a partir de ahí construir los pilares. Por ejemplo, nombraste plasma rico en plaquetas, que en este caso en especial, como vos decís, uno sabe la realidad, pero la gente también cree en lo milagroso y todos se quieren hacer plasma rico en plaquetas. No, por eso, esto no es milagroso, es nada más favorecer, como bien dije, que vayan más células propias de uno a ese lugar. Perfecto. Nada más, no es milagroso y nada. Ayuda y contribuye, es un complemento de la cirugía, nada más que eso. Perfecto. Bien, otra de las cosas que te deben preguntar los pacientes, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar en que yo ya pueda tener mi implante en buen estado, ¿no? Los tiempos se han acortado, pero hay que respetarlos porque es un proceso biológico. El implante se óseo integra, o sea, se fija el hueso a lo largo entre 3 a 6 meses. Hoy en día podemos rehabilitar ese implante con su corona en una sola sesión, con una corona provisoria, esperar el tiempo preventorio de 3 a 6 meses y colocar la corona definitiva. Pero el tiempo de óseo-integración hay que respetarlo, que va de ese rango, de 3 a 6 meses. ¿Y algún paciente puede llegar a tener algún rechazo?
Por eso puede existir no la palabra rechazo, sino que el implante por alguna causa inicial se pierda. Por ejemplo, si el paciente no tenía una correcta higiene y continúa con ese hábito, y bueno, los va a perder los implantes. Si el paciente es un fumador de más de 20 cigarrillos diarios, y va a favorecer que el implante, en vez de integrarse al hueso, se integre al tejido blando y se termine cayendo. Entonces hay situaciones que hay que analizarlas desde el inicio para prevenir que el implante se caiga. Por ejemplo, ¿el implante lleva algún tipo de cepillado especial? Cuando uno se hace implantes, y aunque no se haga, la higiene debe ser siempre después de cada comida y especialmente a la noche. O sea, si nosotros nos hacemos un implante, tenemos el mismo protocolo, nada más que también tenemos que sumar elementos de higiene interdentaria, porque muchas veces entre las coronas y los dientes naturales quedan espacios que los tenemos que limpiar con cepillitos interdentales, cerdas interdentales y demás. Sabemos de la importancia no de llegar al implante, sino de poder tener nuestros propios dientes. Por eso digamos que, la implantología es el fracaso del odontólogo y el paciente. Porque digamos, la idea es que el paciente no pierda sus piezas dentarias. Para eso son cosas muy simples. Cepillarnos después de cada comida, especialmente a la noche, reducir la ingesta de azúcares de nuestra dieta, tanto líquido como sólido, las golosinas y las gaseosas, reducirlas, y por el otro lado, visitar al odontólogo todos los años, especialmente la excelencia sería una vez cada 6 meses. Con eso prevenimos todo tipo de enfermedad bucal. La última pregunta, por ejemplo, el cepillado, que generalmente no se hace en forma correcta. Y quiero que hables también de la importancia de la transmisión de padres a hijos. Es muy importante empezar que los chicos lo tomen como un juego. Eso tratamos de hacer en el hospital cuando hacemos charlas para jardín, primer grado, que los chicos tomen el cepillado como un juego. Y esto se debe transmitir de padres a hijos. Y lo importante es que en los chicos capaz nos cepillamos más o menos, pero está mamá y papá para después corregirnos y complementar y ayudarnos. El cepillado no solo tiene que barrer la parte blanca del diente, que es el esmalte, lo que vemos, sino que hay que inclinarlo de manera tal que haga un masaje en la encía. Yo cada vez que me cepillo debo sentir que me estoy masajeando mis encías. Entonces lo inclino y que toque lo blanquito del diente, lo que finaliza, junto con el tejido blando, que son las encías. Y ahí estaremos en la correcta higiene bucal. ¿Por qué? Porque ahí se forma un bolsillito donde se acumulan los bichitos y las bacterias, con lo cual es muy importante cepillarnos masajeándonos las encías. Con respecto a la gingivitis, ¿por qué yo dije la última pregunta, pero no puedo con mi genio? ¿Por qué puede llegar a producirse? Bueno, justamente porque en ese bolsillito se acumula placa bacteriana, microorganismos que viven en la boca naturalmente, más las cosas que ingresan de afuera, quedan ahí, la encía se vuelve gorda y colorada, iniciando un proceso inflamatorio. Por eso tocamos la encía, nos cepillamos y el paciente dice: doctor, me cepillo y me sangra la encía. Quiere decir que está con un proceso inflamatorio, fruto que están agrediendo a la encía, porque hay bichos que agreden a la encía y la encía se quiere defender. Entonces, para defender y alejar toda esa placa bacteriana, se vuelve gordita y colorada. La tocamos y sangra. ¿Cómo se soluciona esto? Visita al odontólogo y más cepillado dental. Perfecto, yo quería agregar algo con respecto a lo antiguo y lo moderno. Yo recuerdo que antiguamente una persona, cuando iba con gingivitis, le decían cepillo de cerdo hasta que sangre todo lo posible, o sea que se destruía, digamos, claro, la encía. Claro. Lo importante es que a veces se forma un círculo retroalimentativo, que es que me sangra la encía, no me cepillo, y eso contribuye a empeorar la enfermedad. Aunque sangre despacito y suavemente, debemos continuar con la higiene, porque si no, se sigue acumulando placa bacteriana y la encía cada vez está peor. Entonces es importante, por más que sangre, hacer la consulta y
y poder solucionarlo, ¿no? Bien, Carlos, ha sido un placer entrevistarte como siempre y da para media hora más, pero tenemos muchos invitados. El placer es mío de acompañarte en el programa y te felicito por todo lo que haces. Muchísimas gracias, hasta pronto. ¿Vamos a ese corte tan pedido? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Y continuamos con Hablemos de Salud. Realmente se acaba de ir un gran profesional, ¿no es cierto? Estábamos hablando mientras ustedes escuchaban publicidades y otras cosas. Es un excelente profesional y es mi dentista. No le estoy haciendo propaganda, ¿no es cierto? Pero acá le pidieron la tarjetita y aparte te explica las cosas de una manera que vos las entendés, las asimilás y las realizás. Y hace seguimiento. Y bueno, y se siente el amor por el paciente, y eso es importante. Bueno, ya estamos con el doctor Mariano Favaloro, columnista de lujo desde hace 18 años, ¿hasta cuándo? Porque estamos diciendo 18 años del año pasado, me parece, ya entramos a los 19. Y más o menos, sí. ¿Cuánto se cumplió de la muerte de René Favaloro? Y este año 19 años. Entonces justo, porque ahí nos conocimos. Claro. Nos conocimos con Mariano así de... Las casualidades no existen. Y yo estaba en una muestra hermosa, muestra artística, y muchas veces el cerebro nos juega una mala pasada porque precisamente la persona que dio la muestra está muerta. ¿Tá? Entonces, como el cerebro nuestro es tan importante y lo tenemos que manejar para el bien. Y ahí se acerca una señora y me dice, ¿vos sos Ana María? Y con 3 apellidos, mira, no, yo soy Ana María Forte, amiga de María Presta simplemente. Y me dice, ay, yo soy Teresita Favaloro. Bueno, eso fue un jueves. Cuando el día, sábado o domingo, se mató René. Sábado. El sábado. El sábado me llamó Teresita Favaloro y me dijo... porque habíamos quedado de hacer un programa especial con René y con el equipo. Y cuando me dijo que se mató, yo entendí que lo habían matado, porque no podía entender que un ser humano como René se haya quitado la vida. Y bueno, y así después hicimos la amistad con Mariano y hace 19 años que estamos juntos. Bien, Mariano, vamos al tema de... el corazón. Así es, el corazón, órgano vital. Yo siempre digo, el órgano más importante del cuerpo humano es el cerebro, que nos hace justamente humanos, ¿no es cierto? Pero sin el corazón se muere todo, porque es el que bombea la sangre para darle vitalidad a todos los órganos y en especial al cerebro, que es uno de los que tienen más metabolismo por peso. Mariano, se dice ahora que tenemos 3 cerebros, el conocido, el del corazón y el de los intestinos. Sí, son sistema nervioso autónomo sería. Es parte del sistema nervioso autónomo, que es muy importante porque todos sabemos, son subestaciones de transmisión neuronal del cerebro, que es el que maneja todo el organismo.
nada es casual en el cuerpo humano. Bien, vamos al tema. ¿Se desgasta el corazón? El corazón en realidad envejece, como todo el cuerpo humano, y envejece por razones genéticas. Algún día, cuando se logre que los telómeros no desaparezcan de una parte de los cromosomas, posiblemente se logre una batalla muy importante para evitar el envejecimiento o prolongar la vida. Mientras tanto, tenemos muchas enfermedades. Y la enfermedad más importante por la repercusión sobre el organismo, porque es sobre todo el sistema cardiovascular, es la arteriosclerosis. Y lo que tenemos que hacer es prevenir la arteriosclerosis. ¿No es cierto? Que es la producción de placas en las paredes, placas de grasa que después se transforma en fibrosis y después en calcio, que va obstruyendo la luz de la arteria, y lo que tenemos entonces es falta de sangre en distintos territorios. ¿Esto cómo cerebro, lo detecta corazón el y paciente? vasos periféricos. ¿Cómo lo detecta el paciente? El paciente, lo más importante que yo te quería decir hoy es prevenirlo. ¿Y cómo lo previene? Me da risa a mí mismo cuando veo una persona y empiezo a pensar, a ver, ¿qué diámetro tiene en la cintura? ¿Qué presión arterial tiene? ¿Y qué peso tiene? Entonces uno dice, esos son parámetros visibles, ostensibles, de que nos estamos cuidando o no nos estamos cuidando. Porque si tiene más de 1 metro de diámetro de cintura, está con un grado de sobrepeso u obesidad, que no es sano de ninguna manera. Si tiene hipertensión arterial, tampoco es sano. Y luego, entonces, podemos también, desde el punto de vista bioquímico, ver qué colesterol tiene y qué glucemia tiene. Y ahí tenemos dos componentes fundamentales de la evolución de la arteriosclerosis, que es el colesterol malo, el de LDL, llamado así, que es el que realmente va a las arterias, se queda en la pared de la arteria y inicia todo el mecanismo de la producción de la placa arteriosclerótica. Es fundamental. De hecho, cada vez hay más evidencias, y por eso se está atacando, que bajando el colesterol malo, realmente la arteriosclerosis o no progresa, o hay algunos lugares de las arterias donde regresa la placa bajando el colesterol. Por ejemplo, malo. Mariano Favaloro, cuando uno tiene un 220 de colesterol, pero un colesterol el bueno, alto, 60, vamos a poner. Puede llegar a compensarlo, lo que podríamos Bien. llamar compensarlo. Por el colesterol bueno saca justamente el colesterol malo de esas placas. Eso también se ha demostrado por suerte ahora. Porque se medicaba rápido, al 190 ya medicaban. Sí. Claro, la idea es acercarlo a no más al colesterol malo, estamos hablando, que no sea esa fracción, que no sea más de 130. Y es difícil llegar muchas veces a 130. Y depende también mucho de la genética de la persona. Hay personas que comen cualquier cosa y no tienen colesterol elevado, y tienen un colesterol bueno, también muy elevado, inclusive sin hacer mucho ejercicio físico. Esas son razones genéticas. ¿Podemos decir que el colesterol se hereda? No, lo que se hereda es la predisposición a tener colesterol elevado, Sí. Y además hay familias que tienen un genio epidémico que tienen mucha arteriosclerosis. A eso me refería. O sea, si uno ve que uno tiene un infarto, el otro tiene un infarto y tiene 3 hermanos más, seguro los 3 hermanos están enfermos, seguro. Uh-huh. Lo que pasa es que todavía no tuvieron evidencias y no los estudiamos, pero si los estudiamos, aunque sean asintomáticos, vamos a detectar la evolutividad que tienen de la arteriosclerosis. O sea, cuando uno... hacemos digamos, una composición de lugar. Una persona mayor de 40 años tendría que hacerse algún chequeo anual. Y la visita al médico. Porque si no, no se entera si tiene colesterol, claro, si tiene o no problemas de... Para que justamente... Porque con mirarse la cintura y sentirse gordo, dice, bueno, estoy gordito por la edad, por ejemplo. Para que le tomen la presión arterial, para que le pidan glucemia y colesterol y muchas otras cosas más, pero eso es fundamental, porque con la glucemia tenemos la diabetes, que es el otro componente terrible para la evolución de la arteriosclerosis. Y después, además, lo que faltaba también, que el paciente se puede auto preguntar si fumo o no fumo,
y si hago actividad física o no hago actividad física. ¿Qué Esos son significa otros dos actividad factores. física? Actividad física es por lo menos, si es posible, hacer alguna deporte reglado. No son recomendables de ninguna manera, no quiere decir que sean malos, pero digo, para una persona que no le guste mucho hacer deportes reglados, y no hace falta que sea un deporte competitivo o de contacto físico, donde puede tener lesiones. Y puede hacer actividad física a cualquier edad, aunque uno tenga mucha edad. Si tiene capacidad como para caminar por lo menos 30 minutos durante 3 o 4 veces por semana, en forma lo más vigorosa posible y sin interrupciones, esos 30 minutos, vamos a tener un beneficio realmente que se puede medir ostensiblemente. Por ejemplo, la persona que es mayor o que tiene alguna dolencia, hay mucho reuma, muchas artritis, entonces dice que me voy a poner a caminar media hora, pero yo digo, y no soy médica, por ejemplo, quizá tal vez, que de 2 vueltas a la manzana, antes se decía las vueltas a la manzana, ahí denoto mi edad, o a la plaza, 4 cuadras todos los días, 8 cuadras todos los días, quizá eso le pueda ayudar a no quedar en estado total de, como es, cuando uno está quieto todo el día, ¿no? Sí, por más mal que se encuentre, si empieza a hacer alguna actividad, vamos a ver como con el tiempo, si hace un esfuerzo de voluntad importante, se va a sentir cada vez mejor y va a tener más capacidad de hacer más actividad Bien, física. el último consejo. Justamente hacer una dieta sana, o sea, es no comer alimentos ricos en grasas trans, no tener una dieta hipercalórica, o sea, comer lo necesario. No vivimos para comer, sino que comemos para vivir. Actividad física, dieta sana, y cuidarnos de justamente no tener y controlarnos para no tener diabetes e hipertensión. Bárbaro, redondito y al pie. Gracias, Mariano. Vamos al corte. A vos, cómo no. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego.
Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Y continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con la doctora Gisela Pendón y también con la doctora María Josefina Molina. Ya las presenté y realmente van a hablar de un tema que a mí me apasionó, porque durante muchos años yo fui muy amiga de Nieves. Y bueno, fue una luchadora en el tema. Y la gente poco conoce de la esclerodermia y también del Raynaud. Vamos a empezar con Gisela. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, Gisela. Realmente un gusto que hayas venido a nuestro programa, ¿no es cierto? Gracias por la invitación. Y desde tan lejos para nosotros, decimos tan lejos, que es La Plata, que tenés un tirón bastante largo. Bueno, contanos. Sé que vamos a empezar por el ABC. ¿Qué es el Raynaud? Bueno, el Raynaud es una manifestación que muchas veces el paciente lo deja desapercibido. Básicamente, para que la gente entienda, el fenómeno de Raynaud es el cambio de coloración de la piel, predominantemente en las manos, aunque puede pasar en otros lados, que ante situaciones de bajas temperaturas, del frío o estrés, cambian de color. Inicialmente el paciente lo que detecta es que se ponen muy pálidas, muy blancas. Eso es porque se produce una vasoconstricción en los pequeños vasos. Luego, ¿qué pasa? Se pueden poner azules, no siempre sucede, porque esa sangre quedó acumulada, estancada, sin oxigenarse, y después, cuando resurge la vasodilatación, que los vasos vuelven a tener sangre, las manos se ponen coloradas. A veces el paciente no tiene otro síntoma aparte de solo la manifestación del cambio de color, aunque muchos nos comentan que tienen ardor o dolor o sensación de parestesias, de hormigueos. No suele durar más de 10 a 15 minutos según cada paciente, ¿no? Y lo que es importante destacar es que puede ser primario, digamos, que esto no tenga una etiología concreta, que uno lo interrogue sobre diferentes signos y síntomas de alguna enfermedad autoinmune o reumatológica y queda como fenómeno de Raynaud primario sin una causa, o el secundario, que es el que nosotros los reumatólogos le prestamos mucha atención, porque si este síntoma empieza después de los 35 o 40 años y no sucede como el primario, que lo tienen desde su adolescencia, hay que prestarle atención y hay que estudiarlo, porque puede ser el primer síntoma de una enfermedad autoinmune, como es la esclerodermia, que es una de las que primero pensamos, aunque hay otras, como hoy comentábamos con Josefina, que el lupus, el síndrome antifosfolipídico, la dermatomiositis, que son otras enfermedades que vemos los reumatólogos, también pueden tener un fenómeno de Raynaud como inicio, aunque siempre el que primero se nos viene a la cabeza es la esclerodermia. Y Gisela, por ejemplo, sé algo, no mucho, pero las manos al ponerse blanca tienen menos movilidad. ¿Qué estación del año los desfavorece? Y obviamente que el invierno, el otoño y el invierno, cuando bajan las temperaturas, el paciente, esta crisis o estos ataques que tienen los pacientes con fenómeno de Raynaud suelen ser más frecuentes, aunque hay pacientes que en el verano y mismo en verano con mucho calor suelen tener también fenómeno de Raynaud, que son por ahí pacientes con casos más severos, ¿no? Pero sí las bajas temperaturas. Por eso, a pesar de que el fenómeno de Raynaud puede ser, digamos, es universal, puede pasar en cualquier lugar, en cualquier región, los pacientes que viven en lugares con más bajas temperaturas son los que también se ven menos beneficiados. ¿Y esto es fácil de diagnosticar desde un principio? Sí, para los médicos es muy fácil que el paciente venga, nos muestre o una fotografía, porque por ahí en el momento que concurren a la consulta no tienen las manos con cambio de color, pero te dicen, mirá lo que me pasó el otro día a la noche, y te muestran la mano, el dedo pálido, por ahí de una sola mano y no de las dos, y es muy claro cuando lo cuenta el paciente. La realidad es que no es, al primer médico que consultan no es al reumatólogo. En general no sucede que suelen consultar o al clínico, o van a la guardia porque se ven un dedo azul, o van al traumatólogo. Yo, por ejemplo, tengo mucha derivación de fenómeno de Raynaud por los traumatólogos, porque me dicen, mira, viví esto, pero
porque el paciente refiere asociado dolor, entonces dice, bueno, esto debe ser algo del traumatólogo, van al traumatólogo, y la realidad se encuentran con dicen, no, esto no es para mí, vaya a ver al reumatólogo o al clínico, y ahí es cuando nosotros tomamos contacto con el paciente. Y la realidad que es muy simple diagnosticarlo porque es una manifestación clínica y con un simple interrogatorio que uno le hace al paciente sobre qué signos o síntomas asociados puede tener, si tiene artritis, se le cae el pelo, si tiene manchas en la piel, si tiene dificultad para tragar, un contexto de cosas que nosotros siempre preguntamos, hacer un laboratorio básico con un inmunológico, un estudio inmunológico donde nosotros pedimos los primeros marcadores de autoanticuerpos. Y un estudio que hacemos actualmente que se llama capilaroscopía, que es muy simple, que no duele, que hay que explicar al paciente que es un microscopio donde uno observa los capilares periunguales. Yo siempre les hago la relación de que es como un fondo de ojo, nada más que de alrededor de las uñas, y con nosotros con eso podemos observar los pequeños capilares a ver si tienen alguna alteración. Y simplemente con un análisis y con la capilaroscopía ya arrojamos si el paciente, digamos, nos acercamos un poquito más si el paciente está más cerca de tener alguna enfermedad autoinmune o no, simplemente tiene todo normal y tiene el fenómeno de Raynaud, y le damos los cuidados habituales, cuidarse del frío, uso de guantes, no fumar, que el fumar es vasoconstrictor y por ahí es cuando le decimos, por favor, deja el tabaco o disminuye la cantidad que fumás, porque es importante. Y por ejemplo, cuando hablamos de una enfermedad inmunológica, ¿qué estamos diciendo? Bueno, para que la gente entienda, nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos defiende habitualmente de los gérmenes, de las bacterias, y en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, este sistema inmunológico está un poco desordenado, y ¿qué pasa? Reacciona generando anticuerpos, pero contra nuestro propio cuerpo. Es como que ese anticuerpo choca con determinado parte del organismo, algún tejido, algún órgano, y lo inflama. Entonces, por ejemplo, en el caso de la esclerodermia, que después Josefina va a comentar, la piel, las articulaciones y los pequeños vasos, o sea, el endotelio, los vasos del endotelio es uno de los también de los principales afectados por estos Por ejemplo, en el sistema inmunológico, ¿la parte psicológica es importante? Sí, pero no porque tenga directamente injerencia la parte psicológica, sino que el estrés emocional en el sistema inmunológico juega un papel fundamental, porque el estar con una crisis, angustiado, se pone mal uno por algo, afecta y por ahí puede hacer que haya recaídas de una determinada enfermedad o que se desencadene una enfermedad que está quiescente, que está calladita, ¿no? Sí, obviamente que tiene mucho que ver. Exacto. Y les comento que yo este fin de semana una médica me recomendó en Netflix el documental Health, donde habla del sistema inmunológico y las enfermedades y lo que podemos hacer con nuestra mente. Yo se los recomiendo si tienen un ratito. No, yo tampoco. Y realmente no dice muchas cosas nuevas, pero sí te refresca cosas, y quizás no eran nuevas para mí, pero para el resto de la gente sí. Y cómo del cerebro podemos curarnos y del cerebro podemos matarnos. Seguramente. Bien, ¿qué podemos agregar con respecto al tema? No, bueno, que lo que yo quiero alertar a la población es que ante el cambio de coloración de las manos, como les dije, más que nada con bajas temperaturas, asistan al reumatólogo, que somos quienes estudiamos a estos pacientes, y con un simple, como les vuelvo a repetir, interrogando al paciente, examinándolo y haciendo un simple análisis de sangre y un estudio de capilaroscopía, podemos llegar más rápidamente. Detección precoz, que es lo que nosotros alertamos a los pacientes, que por favor vayan rápido, porque a veces sucede que pasa mucho tiempo y por ahí ya el paciente tiene un diagnóstico que no se lo han dicho, y lo tratamos, obviamente, lo empezamos a tratar y tiene su diagnóstico, pero es importante siempre hacer diagnóstico precoz, ¿no?, en nuestras enfermedades. Totalmente, ante la primera duda de ante la duda, a consultar. De última, si después no es o es otro diagnóstico, bueno, mejor así, pero por ejemplo, el diagnóstico. Esto es otro tema, pero para, digamos, redondear lo que estás diciendo, nos sale un lunar, ¿no? Somos de tener lunar y hay un lunar y no nos gusta o nos molesta, y bueno, es un lunar. No, o sea, no todo lunar es lunar y no todo lunar es un melanoma, un cáncer, pero el primero que descubre la enfermedad siempre es el paciente, y si el paciente no va al médico no puede ir a la casa. Seguro. ¿Es cierto? Bien, ¿qué se conmemora el 28 de junio?
El 28 de junio hacemos una campaña nacional de detección precoz de fenómeno de Raynaud, que es nacional, lo hacemos varios hospitales de toda la Argentina, y es en conmemoración al Día Mundial de la Esclerodermia, que en realidad es el 29 de junio, pero como es sábado y la mayoría de los médicos que participamos de esto tenemos nuestra asistencia el día viernes y no el sábado, así que concretamos que fuese el 28. Pero bueno, para recordarles que el 29 de junio es el Día Mundial de la Esclerodermia, un día importante para los pacientes también que están siempre proclamando estas cosas, que se reconozca y que se hagan cosas por ellos. Así que para nosotros es un día bastante importante poder hacer una campaña de detección precoz de fenómeno de Raynaud, llamar a la población a que consulte, porque va a ser gratuito en toda la Argentina. O sea, pueden entrar a una página de Reuma Quién Sos, que ahí está la publicidad de nuestra campaña, y pueden ver qué hospital más cercano les queda en toda la Argentina. Así que es importante que lo miren. Genial, y realmente les deseo todo el éxito que se merecen, porque es el éxito para la gente, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, hacemos un pequeño cortecito y luego continuamos. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Look 5D transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo, depilación definitiva, masajes, maquillaje, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D, Formosa 389, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud, más que interesante todos los temas. Y ya estamos con María Josefina Molina, que también es reumatóloga, y ella va, bueno, a continuar contándonos algo de Raynaud y qué relación hay, ¿no es cierto?, con el Raynaud y la esclerodermia. Bueno, muchas gracias, Ana, por invitarnos. Al contrario. En realidad lo que venía diciendo Gisela es así: el Raynaud es una manifestación vasoespástica, que se llama, o sea, se cierran los vasos, principalmente distales, y se manifiesta, como ella dijo, con manos blancas o azules. En cuanto a lo que es la esclerodermia en sí, es una enfermedad autoinmune crónica, en donde el 98 o 99% de los pacientes que tienen esclerodermia tienen fenómeno de Raynaud, pero no quiere decir que el fenómeno de Raynaud sea sinónimo de esclerodermia. Como dijo Gisela, puede ser primario, es decir, no estar asociado a enfermedades, pero dentro de las autoinmunes, la principal es la esclerodermia. Esta enfermedad, al ser una enfermedad crónica y autoinmune, puede tener, digamos, manifestaciones limitadas directamente a la piel y solamente a la piel, que esos se llaman localizadas o morfeas, o puede ser sistémica y tener compromiso de otros órganos, no solo la piel. Esclerodermia se llama porque en realidad significa eso, induración de la piel. Pero la primera manifestación de la esclerodermia en realidad es a nivel vascular, como decía Gisela, es a nivel de la microcirculación, donde las arterias chiquititas o los capilares se van cerrando, y primero es vasoespástico, pero si eso progresa, se hace fibrótico y genera ya un daño más severo y que puede afectar órganos. Puede estar afectado el corazón. Los pacientes con esclerodermia
hay que hacer un screening, o sea, si el paciente tiene fenómeno de Raynaud, como decía ella, y consulta a un clínico, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como médicos especialistas, reumatólogos, que hay que alertar al paciente y a los clínicos y a los traumatólogos, que son los que reciben al paciente, porque es raro que nos llegue directamente a nosotros como reumatólogos un paciente con estas manifestaciones. Entonces ese médico clínico tiene que tener alerta, decir, bueno, esta sintomatología hay que derivarlo. Y además del Raynaud, los pacientes pueden tener también como síntomas iniciales en la esclerodermia reflujo gastroesofágico, porque el tubo digestivo también se afecta, se infiltra de ese tejido colágeno denso, y el paciente puede tener trastornos de reflujo nocturno, disfagia, esofagitis, y ser una de las primeras manifestaciones. Entonces, como ella decía recién, Gisela, que además del examen clínico, uno le puede hacer al paciente un exhaustivo examen clínico, pero además adosado con laboratorios, dentro de esos los anticuerpos, que pueden ser específicos para detectar esta enfermedad. La enfermedad no es una enfermedad hereditaria, no se hereda de un paciente, de una madre a un hijo, pero tiene cierto componente familiar o hereditario, en el sentido en que hay una predisposición a todas las enfermedades autoinmunes que, cuando se mezclan con factores ambientales, pueden gatillar esta enfermedad. María José, ¿ustedes estuvieron en un congreso? Estuvimos en el congreso, hace poco fue el congreso europeo, que se hizo en Madrid. Siempre hay un congreso europeo y el congreso americano, y aparte nuestro congreso argentino, que nosotras formamos parte del grupo de estudio de la ¿Y cómo estamos nosotros frente al mundo? De reumatología. Muy bien posicionados. Sí. Todo lo que nosotros tenemos acá en cuanto a conocimiento, avances, diagnósticos y tratamientos es lo mismo que pueden tener en Europa o que pueden tener en Estados Unidos. ¿Existe algún tipo de operación? En realidad la esclerodermia es una enfermedad en donde, si uno va a una operación, es un paciente que ya llegó tarde a la consulta, porque ese paciente, el Raynaud, si uno avanza y el paciente no se trata, se pueden lastimar los dedos y tener úlceras digitales, y esas úlceras digitales, si no se tratan, pueden llevar a la autoamputación de un dedo o a la amputación quirúrgica. O si el paciente tiene un esclero con mucho compromiso de piel, donde las manos ya están en contracción, en flexión con contractura, ese paciente quizás necesita una cirugía del tendón para poder mejorar, pero ese es un paciente que llegó tarde. Nosotros los que priorizamos que ante un paciente con un probable diagnóstico de este tipo de enfermedad, llegue temprano para que uno le haga screening de los órganos que pueden afectarse. Como les decía, el corazón, los pulmones, la parte digestiva. Generalmente nosotros como reumatólogos, siempre a un paciente con una esclerodermia le hacemos, aparte de los análisis, aparte de la capilaroscopía, una tomografía de tórax de alta resolución para evaluar la parte pulmonar intersticial, un ecocardiograma Doppler con medición estimada de lo que se llama presión sistólica de arteria pulmonar, que puede afectarse, y un estudio del tubo digestivo, que generalmente se hacen endoscopía, manometría y sería gastroesofágica. Bien, realmente es un tema que da para muchísimo más, muchísimo. Y yo los voy a invitar para un próximo programa, pero no quería que dejen de estar en el día de hoy, porque es muy importante, y por favor repetí qué es lo que van a hacer. Nosotros vamos a hacer una campaña nacional de detección precoz de fenómeno de Raynaud, que se va a realizar el viernes 28 de junio en varios hospitales e instituciones privadas de todo el país. Como te mencioné, Ana, hace un ratito, pueden entrar a la página de Reuma Quién Sos, donde ahí entran a la misma página y van a estar discriminados todos los sanatorios o todos los hospitales donde se pueden concurrir dirigir el paciente más cercano a su vivienda. Correcto. Discúlpame, de 8:30 a 12:30. Es muy importante que sepan. Institución lo pueda prolongar o alargar. Bueno, ya la paciente o el que sospecha, con estos datos, cuanto menos datos damos, es que se le va a quedar más grabado a la gente, ¿no es cierto? Todos esos detalles tan importantes los pueden levantar. Repetí por última vez la página. Reuma Quién Sos.
Rauma, ¿quién sos? Muy bien. Y yo agradezco mucho a la doctora Dora Pereira, que gracias a ella ustedes están acá porque yo no las conocía. Desde ya forman parte de mi staff. Y ahora le doy los muy buenos días Hola, ¿qué tal? a una amiga, ¿no es cierto? Ana Salas, amiga digo de lucha, porque solo sabemos lo que significa estar en una asociación la que la tenemos. Y las que están formándolas también, ¿no? Que yo te veo, sé que estás en la lucha. Contanos qué haces desde el grupo. Bueno, nosotros somos de la asociación anterior de ADEIR, de la Asociación Argentina de Esclerodermia, y somos discípulos de Nieves. Todos somos discípulos de Nieves. Me refiero a que todos los que tenemos esclerodermia y Raynaud. Tomamos un poco la posta de rearmar la asociación, que cuesta mucho, es muy difícil. Pero lo vamos a lograr. Totalmente. Tenemos un lindo grupo de trabajo, la verdad que tenemos un grupo muy consolidado. Nosotros nos reunimos en 2 casas y en el Centro Cultural Eladia Blasquez y tenemos contacto diario. El famoso grupo de WhatsApp está sumamente bien aplicado en este caso porque la verdad que hablamos de todo, estamos muy centrados en el tema de la enfermedad, pero en calidad de vida, ¿no? La enfermedad para salir a apuntar a la salud. Por eso armamos el grupo nuestro, que es Esclerosalud, justamente poner la palabra salud, priorizarla y corrernos un poco del lugar de la enfermedad específicamente. Corrernos inclusive desde el lugar de la víctima, ¿no? Apuntamos mucho a eso, a empoderarnos, a tener herramientas, que cada uno pueda armar sus propios recursos. Por eso queremos abrir una red grande con los médicos, que lo estamos teniendo, la verdad que tenemos mucho apoyo y les agradecemos a todos. Con los familiares. ¿Vos sos paciente? Yo soy paciente, sí. Sí. En realidad soy una persona con diagnóstico de esclerodermia y Raynaud, porque paciente es una palabra que nos encantaría desterrarla. Es muy cómoda para nombrarla. Uno dice paciente rápido, decir persona, el otro es muy largo. Pero en la cabeza, en mi mente... ¿Cuáles son tus síntomas? O generalmente claro, yo tengo, síntoma, ¿qué ¿no? tengo afectado? Yo no tengo Exacto. afectada la piel, tengo síndrome de Raynaud, y así fue como se detectó, que tardaron un montón, la verdad, por el desconocimiento médico, y tengo afectado aparato digestivo completo, alto-bajo. Y bueno, hay algunas cositas de pulmón y demás, pero está todo controlado. Y por ejemplo, ¿está controlado? ¿Existe una medicación? No te voy a decir que digas la medicación porque no vendemos nada, sí, ¿no? Pero sí hay tratamiento, mucho tratamiento, mucha medicación, mucho cambio de hábito, desde cuidarse con las comidas, hay mucho que nosotros lo vamos trabajando en los grupos. No solamente nosotros, sino en todos los grupos que hay en el país. Así que si se quieren comunicar con nosotros, en el Facebook es Esclerosalud, y ahí nosotros vamos dando, de acuerdo a las zonas donde viven, los vamos orientando dónde se pueden conectar, con los grupos que se pueden conectar. Y además hablamos por teléfono, por supuesto, acompañamos, porque es un camino muy duro, muy difícil. Y por ejemplo, largo. ¿ustedes cómo se capacitan? Nosotros hacemos congresos, la verdad que estamos capacitándonos permanentemente. ¿Y los recursos de dónde vienen? No, a pulmón, estamos juntando dinero, la verdad que necesitamos apoyo, pero... Es muy difícil. Exactamente. Lamentablemente son las 13 en punto. Y yo necesito continuar. Te voy a invitar con un grupo de asociaciones, porque el problema que tenemos las asociaciones es que o quedamos cautivos de un laboratorio que vende tal medicamento para esa cura, que por suerte existe, pero... el resto que de pronto no tiene apoyo de un laboratorio, de la industria farmacéutica, no pueden sobrevivir, no podemos sobrevivir. Entonces yo creo que desde el Estado nos tenemos
que unir nosotros, las asociaciones, las federaciones, para que haya un reconocimiento estatal, porque estamos supliendo muchas veces la información que llevamos a los profesionales, y somos una herramienta más que necesaria. Entonces tenemos que unirnos para eso, para que no tengamos que, entre comillas, mendigar un viaje a X provincia que se reúne, que nos reunimos ahora en la Alianza, y estar rogando hasta el último momento que nos den la limosna. Esto tiene que cambiar, señores. Si hay algún político que nos está escuchando, ayúdennos. Señores profesionales, Ana María Salas, que también te considero una profesional, muchísimas gracias por la presencia de ustedes, y lamentablemente nuestro programa llegó a su fin. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.